Y si hay algún trabajo en este sentido para empezar a deconstruir todo este gran entramado de estructuras, y María, pues igual, si en la organización de mujeres a la que pertenece, si trabaja en este tema y cómo lo han recibido los hombres estas propuestas y qué estrategias han seguido ellas para convencerlos que era necesario, porque muchas veces cuando proponemos trabajar estos temas nos encontramos que nuestros propios compañeros son los que nos ponen la piedra en el camino. Bueno, eso obedece como a un proceso histórico, ¿cierto? En el caso de la organización indígena de Antioquia, en el proceso ya político de la organización, y en el espacio, por ejemplo, de pensarnos en una pedagogía de la madre tierra que haga, ¿cierto? Que también piense en ese tipo de relaciones más justas entre hombres y mujeres. Entonces, desde la organización, el papel de la mujer siempre ha estado muy marcada, como lo decía Joana Tascón, en mirar a la mujer como un objeto, ¿cierto? Entonces es la mujer la que en el evento, en las reuniones de la organización siempre o estaba cocinando o estaba danzando, ¿cierto? Porque las únicas veces que las mujeres podían participar era desde lo cultural, en el sentido de ir a cantar o ir a danzar o ir a cocinar, y no había, digamos, otro escenario de participación de la mujer. Pero también empiezan a surgir precisamente esas relaciones con otras mujeres, con otros colectivos, de pensarse en ese proceso, digamos, en un programa, una política que piense las mujeres, ¿cierto? Y el papel de las mujeres dentro de la organización. Y entonces desde ahí se empieza las mujeres desde el séptimo congreso, que es la máxima, digamos, escenario de participación, y dicen vamos, ¿cierto? Y vamos a exigir una política de género que permita poner en otro lugar a la mujer. Y desde ahí ha sido una lucha permanente todo el tiempo, de poder generar esos espacios de la mujer, que ha también generado tensiones dentro de las mismas mujeres, ¿cierto? Y un poco el asunto es pensarnos de que el machismo no es solo, ¿cierto?, masculino, sino también femenino, ¿cierto? Y de pensarnos de que, digamos, la culpa no es del hombre, ¿cierto?, sino también de un proceso histórico de evangelización, de cambio de cultura, de cambio de prácticas, que nos ha puesto en un lugar, ¿cierto?, de inequidad. Y en ese sentido hemos venido revisando en estos dos procesos que les hablo, desde la organización y desde el proceso de formación en pedagogía de la madre tierra, sobre ese lugar que hemos tenido tanto el hombre como la mujer. Y un poco ya hay más respeto por la palabra, respeto por precisamente porque se generen este tipo de espacios, respeto para que una mujer pueda participar en un colectivo y además que se exija, ¿cierto? Entonces hay comunidades que, por ejemplo, han adoptado la política de en el tipo de organización que tenemos hay consejeros y consejeras que tienen unas funciones específicas. Entonces, dentro de las políticas de algunas comunidades se exija que haya la presencia, por ejemplo, de la mujer. Entonces, ¿cómo lo han percibido? Un poco también como de imposición, ¿cierto? Un programa, una política de la organización me impone, ¿cierto? Pero a lo que se ha llevado, a lo que ha llegado este programa es de alguna manera sensibilizar o reflexionar sobre ese papel que ha tenido la mujer en esos espacios de la organización, y ha llegado un poco a comprenderse, ¿cierto?, el porqué. Entonces, a revisión de historias de origen, a revisión de rituales y prácticas, por ejemplo, que se han perdido desde las comunidades,
y a la revisión de los roles también que tiene el hombre y la mujer en términos de, bueno, y desde cuándo se sabe que el hombre es el que tiene que ser presidente, o desde cuándo se sabe que la única que tiene que ir por el agua al río es la mujer, ¿cierto? Porque entonces ahí hay unas prácticas importantes que se tienen que saber para poder identificar esos lugares de poder en los que están tanto el hombre como la mujer, pero que ha sido un aprender constante y que todavía, por ejemplo, hay hombres que no asumen, ¿cierto? Que no dejan ir a las mujeres a reuniones, ¿cierto? Y que tiene que ser, y que eso, el asunto de imponer. Usted me pone una regla, una política, y yo tengo que cumplir esa política, pero porque me la están imponiendo, me la están exigiendo, no porque yo estoy aceptando, ¿cierto? Como todo esa... me estoy yendo como a ese proceso histórico que ha tenido la mujer para poder ser aceptada de alguna manera. Y ya lo joven, ¿cierto? Ya los jóvenes, sobre todo hombres, han sido más comprensivos. Estamos en ese proceso del reconocimiento de la historia, que es muy importante, ¿cierto? Para poder comprender por qué es que estamos actuando de esa manera, por qué nos estamos comportando de esa manera, y eso tiene que ver con los procesos de escolarización dentro de las comunidades. Yo creo que podríamos intercambiar. Bueno, yo quiero abordar un poco más general el tema, porque yo creo que amerita la pregunta, ¿no? Primero, a nivel general podríamos decir que hay un alto porcentaje de inequidad o desequilibrio en los pueblos indígenas con relación a la mujer, porque en el tema de formación las mujeres indígenas tienen un alto nivel de analfabetismo, que tiene dos cosas. Uno, que las mujeres indígenas realmente pues están cumpliendo ese papel de mantener la cultura, de mantener las prácticas culturales, de criar los hijos, y tienen más acceso de todas formas los compañeros a espacios formativos. Y eso es una desventaja para la mujer, porque si de alguna forma es importante en la medida que una mujer se forma en los niveles internos pero también externos, va a poder conocer otras situaciones y sobre todo a lo que tiene derecho y a exigir. En esa medida yo podría decir que todavía hay un alto porcentaje, apenas están caminando, los procesos son muy recientes. Y por ejemplo en el caso de nosotros, desde el 60 las mujeres vienen reclamando espacios de participación. Entonces, de ser la que va a acompañar a una reunión, se ha pasado a proponer, porque las propuestas de las mujeres siempre son para la vida, ¿sí? Son para todo el tiempo. Y en esa medida, ¿cómo lo reciben a nosotros? Y lo que yo he podido ver, porque me ha tocado acompañar diferentes procesos, al único que no he podido llegar es al proceso de la OIA, de donde es la compañera. Pero yo he estado en un nivel nacional donde me ha tocado específicamente acompañar la implementación de los mandatos. Y yo puedo decir que nos falta muchísimo, que realmente nos encontramos muchas mujeres con muchas ganas de aprender a leer, así sea en español, en otro idioma diferente al de ellas, y que la estrategia educativa pues va caminando, porque el gobierno tampoco la ha institucionalizado, la educación propia, que es la que va ya con elementos de cómo poder que las mujeres también se fortalezcan en la formación. Y a eso le anexamos todo el tema de las políticas públicas de Estado, totalmente sin enfoque para mujer ni para familia, o sea, totalmente generales, pero menos para indígenas. O sea, yo he logrado hacer una revisión y uno no encuentra realmente dónde
Hay una ley en Colombia que se llama la erradicación de las formas de violencia contra las mujeres, que la hizo la bancada de mujeres del Senado. Y dice que se tipifica el maltrato, la violencia como un delito, ¿sí? Pero vamos a revisar esa ley y estas mujeres no se acordaron de las mujeres indígenas, no aparecen. Hay otra ley que es la 731 que habla de todo el tema del campo, ¿sí? Todo el tema de lo rural y habla en lo general, pero se olvidaron de las mujeres campesinas y se olvidaron de las mujeres afro y se olvidaron de las mujeres indígenas. Entonces, en Colombia realmente yo diría que hay un alto porcentaje en equidad y quien tiene garantía de alguna forma llegar a un espacio en el poder político son las mujeres de grandes familias, no son las mujeres indígenas, no son las mujeres campesinas y no son las mujeres que tienen poca formación. Entonces, hay varias cosas allí. Apenas después de 10 años se está empezando a revisar la 1325, que es muy importante, que es una convención internacional, pero ni siquiera las mujeres indígenas la conocían. Apenas después de 10 años se está empezando a decir, mire, aquí hay unos convenios, aquí hay unas situaciones que en algún momento nos pueden servir para reclamar hacia adentro, pero hemos tenido que hacer la doble tarea, o sea, nada se da porque sí. Hacia adentro revisar el origen, bueno, qué dice la ley de origen, cuál es nuestro orden, por qué tanto desequilibrio, por qué tanta enfermedad en las comunidades, pero hacia afuera la lucha a que nos incluyan realmente en esas legislaciones. Entonces, cuando uno va y pregunta, bueno, pero si aquí se legisla para todo el mundo, ¿por qué nosotras no aparecemos? Y más grave cuando la mayoría, el mayor nivel de afectación del conflicto está en el cuerpo de las mujeres y específicamente las desplazadas son mujeres, las violadas son mujeres, y están hablando de algo que se llama reparación y restitución, pero a las mujeres no les han preguntado por decencia cómo quieren ser reparadas y cómo quieren ser atendidas. Y es el nivel más alto que hay. Si usted revisa en Colombia todo el tema del conflicto armado, va a ver que la mayoría de afectadas y mujeres viudas son mujeres indígenas. La mayoría, el mayor nivel de nutrición está en los niños indígenas y en las mujeres indígenas. Entonces uno podría decir que se viene caminando y que hay muchísimo por hacer. Y como decía, yo comparto mucho con la compañera de acá, de esos temas hablamos muy poco. Y entre más escondidos los tengamos, mucho mejor. ¿Sí? Porque los temas de mujeres son los últimos, son los aburridos, son los que no hay que hablar porque en mi casa no pasa, en mi casa está todo bien. Yo aprendí de alguna forma a decir que no es tan cierto eso, que estamos tan bien, que falta muchísimo, que estamos haciendo cosas, sí, pero eso de alguna forma no nos va a dar el equilibrio. Porque yo he podido estar en los diferentes territorios y me he podido dar cuenta de primera mano realmente cómo está la situación. Entonces, en el marco del movimiento indígena se ha mandatado y esos mandatos han sido peleados, no ha sido porque el movimiento indígena dijo, sí, aquí tenemos una situación difícil y la vamos a mandatar. No, las mujeres hemos hecho estrategia y hemos hecho cabildeo, decimos allá. ¿Y cuál es el cabildeo? Que hay algunos hombres sensibles al tema y los ponemos de nuestro lado para que pongan el debate y hacemos la fuerza y nos regamos por todo el sitio del Congreso diciendo que el tema de nosotros hay que incluirlo ahí, tiene que ser política como son las políticas de educación, como son las políticas de territorio. Entonces, yo he venido hace rato trabajando sobre ello, específicamente diría que mi fuerte es allí, porque me ha tocado en los diferentes pueblos apoyar un poco la reflexión, abrir camino, como decimos, pero bueno, ahí vamos logrando cosas, pero la otra es que hacia afuera realmente el tema de las reformas constitucionales, a lo primero que sacan es a los más pobres, a las mujeres y todo aquello que tenga que ver realmente con la dignidad de las personas.
Entonces, yo diría que ese sería como un complemento a las acciones que el movimiento indígena hace específicamente en las diferentes organizaciones, pero haciendo claridad que el movimiento indígena no es el responsable de garantizarle la dignidad de las mujeres, porque en el marco del conflicto armado los que hacen todo lo que hacen son los grupos armados, no son nuestros compañeros. Entonces no tienen ellos por qué responder por algo que ellos no hacen, no cometen, sino que el garante tiene que ser el Estado. Para eso hay un Estado, para eso tenemos unos gobiernos que deben garantizar los derechos de igualdad y de equidad. Entonces nosotros vivimos esa situación y yo creo que los que quieran investigar más todo el tema del informe del relator de Naciones Unidas habla claramente qué está pasando con las mujeres indígenas y con los niños indígenas. El Foro para Cuestiones Indígenas también hizo una visita donde yo acompañé a algunas regiones y recogimos algunos testimonios de todo lo que sucede con las mujeres indígenas. Y no lo hacen nuestros compañeros de las comunidades, lo hacen los grupos armados, que es otro nivel, ¿sí? Entonces, ese sería como para complementar que las propuestas se hacen al gobierno, se hacen hacia adentro y todo el tiempo tenemos que estar en esa alerta constante. Y estas experiencias también nos sirven mucho para nosotros mirar. Yo ahora tomaba algunos apuntes de lo que la compañera planteaba y se me hace escuchar a las mujeres que llegan al final de sus días diciendo: a mí siempre me maltrataron, a mí siempre me violaron, nadie me escuchó, nadie me entendió, pero nunca se hizo justicia, siempre hubo impunidad sobre lo que pasó conmigo. Entonces ese sería como para un poco pues hacer la claridad que el movimiento indígena ha ido avanzando en sus luchas, en cómo también ser equitativo y ser más equilibrado, pero realmente los estados que tenemos, pues sin ser desolación, yo creo que tenemos que luchar mucho para que haya equilibrio y realmente se incorpore. No queremos ser más ni menos, queremos realmente que se incorpore y se apliquen los principios, como decimos en los pueblos andinos, de complementariedad, que somos complemento, no somos uno solo, ¿no? Y eso permite la vida de la sociedad. Entonces yo quiero pues dejar ahí referente a cómo se reciben las propuestas un poco para hacer el panorama mucho más general, pues de la cual tengo algún conocimiento en la práctica y que lo he caminado y lo he acompañado, entonces puedo decir de alguna forma, aparte de mi pueblo, que allá sí nos tocó a los trancazos, como decimos en Colombia. Eso fue peleando y codeando y entrando, que cerraban la puerta y nosotros la golpeamos y nos entramos allí. Y entonces así logramos que hayan ya mujeres gobernadoras, que hayan mujeres consejeras, pero también que haya muchas mujeres en diferentes espacios, fortaleciendo la espiritualidad, la medicina, la educación, la agricultura, que para nosotros hablamos de la huerta, que es la primera alimentación que asegura que hay comida para la familia, y eso lo hacen nuestras mujeres. Entonces quería cerrar ahí para no extenderme más. Pregunta complicada por su respuesta, difícil. Vamos a ver. Mira, yo estoy en una organización agraria que tiene un grupo de mujeres el más numeroso de todo el territorio español y que es la organización, no porque esté yo, sino porque está reconocido, la única organización representada en el COMPI, representada en todos los foros de políticas feministas del Estado español. De hecho, somos, dentro de una organización agraria, una organización feminista. No feminista, o sea, feminista en tanto que somos mujeres, reivindicamos el hecho de que lo somos y la diferencia que nos ampara. ¿Vale? Esto que quede bien claro. Dicho esto, dificultades todas y cada una de las que os podáis imaginar. Y estamos hablando de una organización agraria que se tiene por ser una organización de izquierda y además comprometida
porque es miembro, la única organización del territorio español, miembro de Vía Campesina y de Plataforma. Esto es muy importante.